Todos conocen la caída de Roma. El año 476 después de Cristo, los bárbaros derribando las puertas, el último emperador de Occidente, un niño despojado de su trono, el fin de un mundo. Pero esa historia está incompleta, porque mientras Roma se desmoronaba en Occidente, a más de 1000 kilómetros de distancia, otra Roma seguía en pie, una capital reluciente junto al mar, con murallas que ningún ejército podía cruzar, palacios de oro y una catedral tan inmensa que quienes entraban en ella creían haber subido al cielo. Sus habitantes no se llamaban a sí mismos bizantinos, se llamaban romanos, porque eso eran, y esa segunda Roma no caería en un siglo ni en dos, resistiría casi 1000 años más. Esta es la historia del imperio que el mundo olvidó recordar, el imperio que se negó a morir. Para entender Bizancio, primero hay que olvidar lo que creemos saber. En el año 330, el emperador Constantino tomó una decisión que cambiaría la historia. Trasladó la capital del Imperio Romano hacia el este, a una antigua ciudad griega llamada Bizancio, a orillas del estrecho que une Europa y Asia. La rebautizó con su propio nombre, Constantinopla, la ciudad de Constantino. Cuando el imperio se dividió en dos mitades, la occidental se hundió bajo el peso de las invasiones, pero la oriental, más rica, más poblada y mejor defendida, no solo sobrevivió, floreció. Sus gentes hablaban griego, pero se gobernaban con leyes romanas. Rezaban como cristianos, pero pensaban como filósofos griegos. Eran el último eslabón vivo de la antigüedad. Para ellos, Roma nunca había caído. Simplemente, se había mudado al este. Siglo VI. Sube al trono un hombre que sueña con lo imposible, reconstruir el imperio romano entero. Justiniano I, hijo de campesinos, llegó a la cúspide del poder junto a una mujer extraordinaria, la emperatriz Teodora, antigua actriz que se convertiría en una de las gobernantes más astutas de su tiempo. Justiniano miró al oeste, hacia las tierras perdidas de Roma, y dijo: «Las recuperaremos», y casi lo logró. Sus generales reconquistaron Italia, el norte de África, parte de Hispania. Por un instante glorioso, el Mediterráneo volvió a ser, casi, un lago romano. Pero su mayor legado no fue una conquista, fue un libro. Justiniano ordenó reunir y ordenar siglos de leyes romanas dispersas en una obra monumental, el Corpus Iuris Civilis, el derecho romano codificado. Ese código sobreviviría a su imperio, a sus enemigos, a los siglos. Es la base del derecho de buena parte del mundo moderno, y como símbolo de su poder, Justiniano levantó algo que dejaría sin aliento a la humanidad durante 1000 años. Se llamó Santa Sofía, la sabiduría divina. Una catedral coronada por una cúpula tan vasta y tan ligera que parecía suspendida del cielo por una cadena de oro invisible. Durante casi 1000 años fue el edificio más grande del mundo cristiano. Una proeza de ingeniería que los europeos occidentales, sumidos en sus siglos oscuros, no podrían siquiera imaginar. Cuenta la leyenda que, al verla terminada, Justiniano exclamó: «Salomón, te he superado». Quienes la visitaban quedaban mudos. Los embajadores extranjeros describían un espacio inundado de luz, mármol y oro, donde el cielo y la tierra parecían tocarse. Mientras Occidente olvidaba cómo construir en piedra, Constantinopla erigía maravillas. Y mientras Occidente olvidaba leer, Constantinopla recordaba. Aquí está, quizá, la deuda más grande y más silenciosa que el mundo tiene con Bizancio. Cuando el imperio de Occidente cayó, gran parte del conocimiento de la antigüedad se perdió con él. Las obras de Platón, de Aristóteles, de Homero, de Euclides, los tratados de medicina, de matemáticas, de astronomía. En la Europa occidental, esos textos desaparecieron, se quemaron o se olvidaron. Pero en Constantinopla, no. Generación tras generación, los monjes y eruditos bizantinos copiaron a mano, conservaron y estudiaron los textos de los griegos y los romanos.
custodiaron la llama del saber a través de los siglos más oscuros de Europa. No lo sabían entonces, pero estaban guardando una semilla que, 1000 años después, volvería a brotar en Occidente, y lo cambiaría todo. Pero un imperio tan rico es también un imperio rodeado de enemigos: persas, ávaros, árabes, búlgaros. Durante siglos, oleada tras oleada se estrellaron contra las murallas de Constantinopla. Las murallas teodosianas, triples, colosales, consideradas inexpugnables. Y los bizantinos guardaban un arma secreta, un arma tan terrible que su fórmula se protegía como secreto de Estado y que hoy, increíblemente, seguimos sin poder reproducir con certeza: el fuego griego, una sustancia incendiaria que ardía sobre el agua, que se lanzaba desde sifones montados en los barcos, que convertía flotas enemigas enteras en infiernos flotantes. Imaginen el terror: atacar Constantinopla por mar y ver cómo el propio océano se prende en llamas a tu alrededor. El fuego griego salvó al imperio una y otra vez. Mantuvo a raya ejércitos que habían arrasado medio mundo. Durante siglos, Constantinopla pareció verdaderamente eterna. Pero los golpes más mortales no vendrían de sus enemigos, vendrían de sus propios hermanos cristianos. Año 1054. El cristianismo, unido durante 1000 años, se parte en dos. Las diferencias entre la Iglesia de Roma y la de Constantinopla llevaban siglos creciendo. Disputas sobre el poder del Papa, sobre la doctrina, sobre el lenguaje mismo de la fe. Aquel año, los líderes de ambas iglesias se excomulgaron mutuamente. Fue el gran cisma, la ruptura entre la futura Iglesia católica y la ortodoxa. Una herida que, casi 1000 años después, jamás ha llegado a cerrarse. Y esa fractura tendría consecuencias devastadoras. Porque cuando llegaron las cruzadas, los ejércitos cristianos de Occidente no siempre vieron en Bizancio a un aliado. A veces vieron una presa. En el año 1204, la Cuarta Cruzada, que debía marchar a liberar Jerusalén, hizo algo impensable. Atacó Constantinopla. La ciudad cristiana más grande del mundo fue saqueada, incendiada y profanada, no por musulmanes, sino por otros cristianos. Sus tesoros fueron robados, sus reliquias repartidas por Europa, Santa Sofía saqueada. El imperio nunca se recuperaría del todo de aquella traición. La Segunda Roma había sobrevivido a persas y a árabes, pero no a la codicia de los suyos. Tras 1204, Bizancio fue una sombra de lo que había sido. El imperio resurgió, sí, pero mutilado, empobrecido, encogiéndose década tras década como una vela que se consume. Provincia tras provincia, ciudad tras ciudad, sus territorios se desvanecían. Un nuevo poder crecía a su alrededor, imparable: los turcos otomanos. Y aún así, Constantinopla resistía. Reducida casi a la sola ciudad y sus murallas, seguía en pie, desafiando al tiempo, recordando lo que una vez fue. Durante más de 200 años, el imperio agonizó, sin morir, hasta que llegó la primavera de 1453. El sultán otomano Mehmed II tenía 21 años y una obsesión: tomar Constantinopla, la ciudad que había resistido durante 1000 años, y traía algo nuevo, algo que cambiaría la guerra para siempre: cañones gigantescos, capaces de derribar las murallas que ningún ejército había podido cruzar. Dentro de la ciudad, apenas unos miles de defensores se preparaban para lo imposible, liderados por el último emperador romano de la historia, Constantino XI. El asedio duró semanas. Los cañones rugían día y noche. Las murallas milenarias, por fin, comenzaron a ceder. Y cuando llegó el asalto final, dicen que el emperador Constantino, sabiendo que todo estaba perdido, se despojó de las insignias imperiales para no ser reconocido, y se lanzó a la batalla como un soldado más. Murió luchando. Su cuerpo nunca fue identificado. El 29 de mayo de 1453, tras más de 1000 años, la Segunda Roma cayó al fin.
Mehmed entró en la ciudad, cabalgó hasta Santa Sofía, la maravilla de 1000 años, y la convirtió en mezquita. El Imperio Romano, el verdadero, el continuo, el que se remontaba a Augusto, había terminado. Pero la historia tiene una última ironía, una hermosa. En los años previos a la caída, y tras ella, los eruditos bizantinos huyeron de la ciudad moribunda, y se llevaron consigo lo más valioso que tenían, sus libros. Aquellos textos griegos que habían custodiado durante 1000 años, Platón, Aristóteles, los sabios de la antigüedad, llegaron a Italia, y allí, en manos de una Europa que despertaba, encendieron una chispa. Esa chispa tiene un nombre que todos conocemos: el Renacimiento. El imperio que el mundo olvidó murió entregándole a Occidente el conocimiento que un día Occidente había perdido. La Segunda Roma cayó, pero su última exhalación dio vida a la era moderna. Llamamos caída de Roma a un acontecimiento del año 476. Pero Roma, la verdadera, no cayó entonces. Resistió otros 1000 años junto a un estrecho de mar, hablando griego, custodiando la sabiduría del mundo. Imperios que se alzan, imperios que se niegan a caer, y al final, solo cenizas, de las que a veces vuelve a nacer la luz.